Con esta clase damos inicio a una serie de videos enfocados en aprender precálculo, esa materia que se debe estudiar, como su nombre lo dice, antes de estudiar el curso de cálculo, ya sea cálculo diferencial, integral y vectorial. Siempre nosotros debemos tener en cuenta que todos los conocimientos que vamos a ver en el presente curso son los necesarios para adentrarnos a la materia o al curso de cálculo. En fin, vamos a dar inicio. Lo primero que tenemos que saber es las operaciones con conjuntos. Eso es fundamental y me parece que no necesariamente se enseña en otra materia más que en precálculo. Es cuando se ve este término por primera vez. Entonces lo primero sería operaciones con conjuntos. Vamos a ver cuáles operaciones son. De una vez les adelanto que solamente son 4 operaciones. Digamos que yo tengo un conjunto A. Primero, algunos de ustedes podrían estar preguntando, ¿pero qué diablos es un conjunto? Bien, pues un conjunto es simplemente agrupar objetos, es una agrupación de objetos que tienen una o varias características en común. Si yo tengo una serie de objetos, una serie de elementos, que es como formalmente se le conoce en matemáticas, y resulta que tienen algo en común, con solo una característica que tengan en común, yo los puedo agrupar en un conjunto, como matemáticamente se les conoce. Dicho esto, veamos. Si yo tengo un conjunto A y un conjunto B, vamos a ponerlo de igual forma en mayúscula. Conjunto B. ¿Cómo lo simbolizo? En las matemáticas siempre todo se debe simbolizar de forma simple, pero clara. Un conjunto simplemente lo vamos a visualizar mediante un círculo, un óvalo, una circunferencia, mejor dicho, y con el nombre del conjunto. Así de simple. Entonces yo tengo un conjunto A que los elementos que están aquí adentro tienen una característica A, una característica en común. Pero son diferentes porque acá tengo otro conjunto B que los elementos que están aquí tienen una característica entre ellos en común, pero diferente a. Por lo tanto, no puedo decir que estamos hablando del mismo conjunto, sino de un conjunto A y un conjunto B. Eso ya queda claro. Entonces, ¿cuáles son ahora las operaciones que yo puedo hacer con estos dos series de conjuntos? La primera es la unión. Es decir, nuestra primera operación va a ser unir el conjunto A con el conjunto B. ¿Y esto cómo se expresa? Lo podemos expresar mediante esta forma, muy sencillo. Simplemente traslapamos un poco ambos conjuntos y tenemos que decir que ahora nuestro conjunto está formado por todo esto, es decir, los uní. Y matemáticamente lo vamos a simbolizar. La letra representa al conjunto A, la letra B representa al conjunto B y vamos a poner esta U. Parece una U mayúscula, pero en realidad es el símbolo matemático de unión, muy diferente a la U que conocemos, solamente que pues es difícil un poco trazarla correctamente, ¿no? Ahora, análogamente a la unión, ustedes ya se pueden imaginar una operación contraria. ¿Cuál sería la operación contraria a la unión? Pues es la intersección. Es decir, en la unión junté ambos conjuntos y todos los elementos se fusionaron para formar un conjunto. Si lo quieren ver así, este podría ser un conjunto C. Y yo puedo decir que esta operación es igual al conjunto C. Ahora bien, en la intersección también, de cierta forma, los voy a traslapar ambos conjuntos. Solamente que en este caso
no estoy uniendo los elementos, solamente quiero ver cuáles elementos de B son los mismos elementos de A. Por aquí puede haber algunos elementos, números, objetos, lo que ustedes quieran, que también tienen una característica con el conjunto B y los del B también con los del A, de forma que al traslaparlos son los mismos elementos. Eso también nos va a interesar en las matemáticas. ¿Y cómo lo vamos a expresar? Como el conjunto A. Y ahora la operación contraria. Si esto parece una U, esto en teoría parece una N minúscula, solamente que la vamos a dibujar un poco más grande. Y vamos a poner nuestro otro conjunto. ¿Cómo se lee matemáticamente? Se lee conjunto A, intersección con el conjunto B. De nuevo, si ustedes lo quieren ver así, a esta parte, voy a resaltarla. Este nuevo conjunto lo vamos a llamar conjunto C. Ojo, aquí el inicio era todo esto, pero cuando es la intersección es simplemente los elementos en común. Esto sería el conjunto C. Que bien, puede resultar que esta operación me dé cero, que ningún elemento de A y ningún elemento de B tenga nada en común. Si no tienen nada en común, al momento de intersectarlos, este conjunto nuevo va a ser vacío y va a ser igual a cero. Ahorita vemos esos subconjuntos impropios que son también bastante importantes. Como tercera operación tenemos la diferencia. De nuevo, vamos a traslapar nuestros conjuntos A y B. Tenemos por aquí nuestro conjunto A, nuestro conjunto B. Y la diferencia va a ser esto. Este nuevo conjunto creado es lo que vamos a conocer ahora como nuestro conjunto C. Por llamarlo de una manera diferente, ¿verdad? Es decir, que cuando al momento de traslaparlos, los elementos que compartan las mismas características, es decir, si yo tengo elementos en A que también están en B, es decir, elementos que están en ambos conjuntos, esos no los voy a considerar y los voy a restar de el conjunto que yo esté restando. ¿Y cómo lo voy a poner matemáticamente? Voy a decir que mi conjunto A le voy a restar el conjunto B. Y esto, así como lo pusimos, pues sería igual al conjunto C. Ojo, si la intersección me dio 0, quiere decir que no hay ningún elemento que se repita en A y en B. Al momento de restarlos, si yo a A le resto B y no comparten ningún elemento en común, esto me daría igual a A. Es decir, a A no le estoy restando nada porque no comparten elementos en común. Vean, lo único que se resta serían si es que hubiera elementos que están tanto en A como en B. Esto es el inicio de teoría de conjuntos. Es una materia o un curso por sí solo. Y si lo quieren ver, este tema en particular se ve con mayor profundidad en un posgrado. Y es que es una herramienta de matemática bastante útil. Pero nosotros que estamos tomando este curso y que a lo mejor queremos entrar a una carrera de ingeniería, con esto nos basta. Conocer cuáles son primero las operaciones fundamentales. Tal cual, la primaria, suma, resta, multiplicación, división, que nos enseñan. Aquí vamos a enseñarnos a unir, intersección, diferencia y nos falta una operación. Esta operación se conoce como complemento. Hasta este momento solamente hemos hablado de conjuntos A y conjuntos B. ¿Qué sucede con complemento? ¿Qué hay más allá de esos conjuntos? Está lo que se le conoce el conjunto que contiene a todos los elementos. Ese conjunto lo vamos a trazar como un rectángulo y se conoce como universo. Ahora bien, evidentemente en ese universo
está mi subconjunto, digamos, A, mi conjunto A, perdón. Y al momento de yo aplicar esta operación, quiere decir que yo necesito todos los elementos del universo, excepto los elementos que estén en A, algo parecido a la diferencia, solamente que en esta tratamos con lo que conocemos como universo de elementos. Y matemáticamente, ¿cómo lo vamos a poner? Muy fácil. Resulta que a A le aplicamos la operación de complemento. Y estas serían las 4 operaciones fundamentales de operaciones con conjuntos. Ahora, nuestro siguiente subtema, eso ya lo sabemos. El resto es practicar, hacer ejemplos. Si ustedes desean que yo realice más ejemplos, favor de comentarlo. Y recuerden que esta clase es para ustedes. Así que, continuando, vamos a ver un poco la notación matemática. Es decir, cuando nos encontremos ciertos símbolos matemáticos, ¿cómo los leemos? Vamos a poner por aquí notación. Y vamos a ver que un conjunto, digamos un conjunto A, si yo quiero poner sus elementos, lo tengo que poner con un signo igual. Y entre llaves voy a poner los elementos que pertenecen al conjunto A. Pues yo puedo decir que pertenece el elemento A1, el elemento A2, el elemento A3. Como ven, lo estamos viendo de forma muy general. Aquí puede ser un 2, un 4. Aquí puede ser, no sé, si estamos hablando inclusive de no matemáticas, cualquier objeto que a ustedes ahorita se les venga a la mente y que puedan agruparlo, que tenga las mismas características, frutas, hablando de alimentos, hablando de cualquier tópico que a ustedes se les ocurra ahorita en la cabeza. 3 puntos suspensivos. Y así es como lo ponemos formalmente un conjunto, desde el conjunto 1 hasta llegar al conjunto final. Es decir, del elemento 1 hasta llegar al elemento final, perdón. ¿Y qué es lo que vamos a leer? Primero es la pertenencia. Al hablar de pertenencia, es decir, si nosotros encontramos por ahí un elemento suelto, ¿cómo lo expreso matemáticamente que pertenece a tal o cual conjunto? Bueno, si yo tengo un elemento, el que sea, X, matemáticamente lo tengo que poner así. X pertenece al conjunto A. Esta, parecida a una E o una epsilon, significa matemáticamente que X pertenece a A. Si yo lo pongo al contrario, es decir, si yo lo niego, aquí estoy indicando que X no pertenece al conjunto A. Y así es como vamos a leer esa notación. Otra notación muy interesante, que ustedes ya la conocen, pero es que hay que verla formalmente, es la notación de igualdad. ¿Qué sucede con ella? Bueno, yo puedo aclarar que el conjunto A es exactamente idéntico al conjunto B. Y este símbolo ustedes ya lo vienen manejando. Es el símbolo de igualdad. A es igual a B. Si yo quiero decir lo contrario, simplemente tacho el símbolo y lo puedo leer como que A no es igual a B. Otro término bastante importante es el término de inclusión. En inclusión, ¿qué es lo que se está viendo? Veamos, por ejemplo, un ejemplo muy claro podría ser, dibujamos nuestro conjunto A, este sería nuestro conjunto A, pero por aquí está un subconjunto B. Es decir, todo esto es mi conjunto A, pero dentro de A se encuentra un subconjunto B que tiene las características de A, pero aparte entre ellos, entre los elementos que están aquí en B, comparten otra característica. Y es por eso que hay que poner un subconjunto dentro de mi conjunto mayor. ¿Cómo se leería eso matemáticamente? Bien, pues tengo que ponerlo
de la siguiente forma. En este ejemplo pongo que B es un subconjunto. Esto parece una C, pero no es una C en realidad. Es parecido a la simbología que pusimos aquí, solamente que esta vez lo vamos a poner horizontal. B es subconjunto de A. Así es como se lee esta simbología. Si yo quiero tacharlo, es lo mismo que en los otros casos. Lo tachamos y decimos que B no es subconjunto de A. Así de simple, y así es como se lee en las matemáticas. Ahora bien, ¿cuáles son los subconjuntos impropios? Siempre va a haber estos subconjuntos, siempre van a compartir la misma característica. Tenemos al subconjunto vacío y al subconjunto impropio. El vacío, ¿cómo lo vamos a representar? Se puede representar de dos formas, como que A es el conjunto vacío, como un cero con esta línea diagonal. O bien, punto y coma para separar, podríamos poner que el conjunto A está vacío, no tiene elementos. Si observan aquí, tenemos que poner entre llaves sus elementos, pero si no ponemos ningún elemento, se entiende matemáticamente que estamos hablando de un conjunto vacío. El conjunto impropio es en realidad que A, digamos que yo quiero bautizar, como coloquialmente decimos, o renombrar, como formalmente se debería decir. A es todo el universo. Es decir, A es U. Y ese sería los dos conjuntos que siempre van a existir. Siguiendo avanzando con nuestro curso, ¿para qué vemos esto de los conjuntos? ¿Qué tiene que ver con las matemáticas? Pues resulta que los números que nosotros conocemos y que toda la vida hemos conocido se pueden agrupar en conjuntos porque comparten cierta característica. Vamos a ver los principales conjuntos numéricos. Principales conjuntos numéricos. ¿Y cuál es el conjunto mayor, digamos viéndolo así, como este ejemplo? ¿Cuál sería el conjunto que contiene a todos los números? Pues el conjunto es el de los números complejos. Que lo vamos a demostrar que es A más B, lo vamos a expresar, perdón, de esta forma, donde tiene una parte de números reales y otra parte de números imaginarios. Está ahí, lo que simboliza es que estamos hablando de números imaginarios. Entonces ya sabemos cómo se va a partir estos números complejos o cuáles son sus subconjuntos más grandes. Vamos a tener por un lado los números imaginarios y por otro lado los números que siempre manejamos, que son los números reales. A su vez, estos números reales los vamos a dividir en números que también nosotros ya conocemos, pero formalmente no los conocíamos así, tal vez. Tenemos los números racionales y los números irracionales. Y como números irracionales, ¿cuáles son los que tenemos? Pues tenemos números muy famosos como el número pi, el número e, que estos números son muy particulares y son números irracionales. Esos números no se pueden obtener
a partir de divisiones, de raíces cuadradas, de cualquier operación que ustedes quieran, de potencias, de logaritmos. Si bien la letra E va por ahí con los logaritmos naturales, pero es cosa aparte, sino que no se pueden obtener de otra forma, por eso los conocemos como irracionales. Los racionales son todos aquellos que yo los puedo obtener mediante una raíz cuadrada o, como vamos a ver a continuación, se pueden dividir en fracciones y en números enteros. Las fracciones ya las conocemos, son todas aquellas divisiones que no son números exactos. Si la división es un número exacto, nos obtenemos un número entero. Estos dos conjuntos forman los números racionales. Si tenemos racionales e irracionales, tenemos los números reales. A su vez, si tenemos números reales y números imaginarios, formamos los números complejos. Ahora bien, si de estos números enteros nosotros solamente tomamos los positivos, tenemos los números naturales. Es decir, no me interesan los números negativos, entonces estamos hablando de números naturales. Y cada vez que nos adentremos a una nueva materia, un nuevo curso, semestral, como sea, tenemos que aclarar con qué números vamos a trabajar. Si con números complejos, es decir, con todos, o solamente con números enteros, o con números reales. Hasta aquí sería el video en esta ocasión. En el siguiente video lo que vamos a ver es aprender a hacer operaciones con números complejos. Con números reales ya sabemos las operaciones, todas aquellas, división, multiplicación, suma, resta. Cómo se suman los números complejos, cómo se restan, cómo se multiplican y finalmente cómo se dividen, que es la operación, por así decirlo, más compleja. Y esto sería todo hasta este video.